Listo, ya está grabando. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, les cuento que lo siguiente. Este tema es un reto, realmente es un tema reto que, que, que pues he venido trabajando durante algún tiempo. Eh, hay hay mucha información sobre gestión de emociones. Eh, Realmente es un tema que uno tiene que explorar a profundidad porque hay demasiados libros que exploran la parte de las emociones en todo sentido, emociones aplicadas a la empresa, emociones al autoconocimiento, ¿sí? La parte espiritual, bueno, eso hay muchísima literatura. Sin embargo, a pesar de que hay mucha literatura, videos, hay coachings que hablan del manejo de de las emociones y toda esa parte, nosotros solemos no darle la importancia que tiene el tener al menos unos conocimientos básicos que nos permita gestionar correctamente las emociones. Normalmente nosotros como investigadores o como profesionales nos fundamentamos en la parte de querer ahondar más en nuestros procesos de pensamiento, en nuestras capacidades metodológicas, técnicas e incluso en nuestros hábitos, pero ahondamos muy poco en las emociones y las emociones es algo transversal y algo supremamente importante porque están completamente relacionadas con toda la expresión que nosotros hacemos y con toda la interacción e interrelación que tenemos con las demás personas. Es la forma en que nosotros captamos el universo, en que nosotros captamos la información, la interiorizamos y después respondemos ante ella y afectamos a otros. Quiere decir que esta parte del manejo de las emociones es algo estructural y es algo que debería ser de formación básica. Eso es algo que debería estar en la formación básica de nuestros hijos, de los niños, sino digamos que tuviéramos, que nos dieran las herramientas necesarias para nosotros reconocer las emociones, entenderlas, aprender de ellas y poder gestionarlas correctamente. No es volvernos robots autónomos, porque precisamente es todo lo contrario, es nosotros entender por qué sentimos lo que sentimos, ¿sí? Y darle una buena gestión, una buena evolución a lo que sentimos y generar algún aprendizaje alrededor de eso. Entonces, esos elementos normalmente a nosotros no nos lo dan, ¿sí? Y por eso es que muchas veces en la medida que van pasando nuestra vida, que vamos evolucionando, tanto en la parte profesional como en la parte de nuestra familia y de nuestras metas personales, como todo en la vida tenemos situaciones o problemas o reveses que nos llevan a sentir o a estar en puntos en los cuales nos sentimos mal, donde tenemos una sensación de malestar, una sensación de no estar logrando las cosas, de tener circunstancias adversas que nos llevan de pronto a tomar decisiones de sufrimiento y de dolor, y a no encontrar de pronto incluso salida, incluso llevar a las personas o llevarnos incluso a algunos a situaciones de depresión y a situaciones mucho más complejas, e incluso algunas personas llevarlas hasta el suicidio. Entonces es algo supremamente importante, no es solamente algo que queda solamente que es para los psicólogos, ¿sí? Sino que es algo que nosotros deberíamos también abordar y manejar como parte de nuestra propia formación, ya que pues no tenemos nosotros esa posibilidad de que le hayan dado una importancia a eso en nuestra formación. eh, digamos, es una responsabilidad de nosotros mismos, ya, digamos, hacer esa autoformación. Bueno, entonces, con todo esto que les acabo de decir, yo estoy pensando, bueno, hago unas diapositivas, bueno, ¿qué hago? Tengo muchísimo material, ¿sí? Entonces lo que hice fue hacer un mapa mental donde traté de reunir gran parte del material. No lo vamos a ver todo, obviamente, pero este mapa mental yo lo puedo publicar vía web y después se los comparto para que ustedes puedan acceder a él cuando necesiten y puedan mirar con mayor profundidad la información que hay aquí.
Lo que yo coloco aquí es una visión de lo que a mí ya se me ha formado a partir del estudio de esta parte de las emociones. No es un modelo a seguir, un patrón, es decir, no me considero que soy un modelo, un patrón a seguir de nadie. Es mi modelo, es mi patrón y lo que de allí les pueda servir a ustedes para su propia formación profesional integral, pues genial, ¿sí? Y si yo les puedo colaborar mucho más en toda esa formación integral, pues muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, por eso es que yo coloco y toco estos temas, porque me parece que esta parte, si nosotros queremos ser profesionales, investigadores, con toda la palabra y con toda la influencia correcta, pues deberíamos tener formación en varios aspectos. Entonces, esto es una entrada allí, hay mucha más información, pero bueno, ustedes pueden profundizar. Como les dije, aquí hay una serie de materiales. Aquí hay un libro que se llama Abraza tus emociones, miedo, rabia, tristeza y alegría. Ese libro ustedes lo pueden encontrar en internet, pero bueno, si ya les gusta, pues lo pueden también comprar, ¿sí? He utilizado varias partes de este libro para sacar algunos conceptos que les voy a presentar. Este libro es de Rosalía Pérez y trata específicamente sobre cómo gestionar las principales emociones, que ella las agrupó en lo que era la alegría, lo que era el miedo, lo que era la rabia y lo que era la tristeza. Hay más agrupaciones y si ustedes miran en psicología hay muchas más agrupaciones con respecto a las emociones e incluso hay otras agrupaciones donde hablan del amor y del dolor y esto nos va a llevar aquí a otros mapas mentales que he estado trabajando sobre eso. Como les dije, no vamos a ver hasta dónde alcanzamos a mirar, ¿sí? Pero la cuestión es que tiene bastante profundidad esto. Bueno, y aquí pues he estado haciendo como una especie de resumen. Yo utilizo mucho la parte de Evernote, estaba haciendo un poco de resumen. Y ahí hay un poema de Rumi que me encanta y me encantó mucho cuando estaba trabajando esta parte, estaba mirando este libro. Y me gustaría leérselos aquí porque digamos que aquí se resume mucho lo que es el manejo de las emociones. Lo llama Rumi la casa de huéspedes. Y dice, el ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si fueran una muchedumbre de lamentos, que vacían tu casa con violencia y aún así trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sea agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Entonces, esto resume integralmente lo que es las emociones, ¿sí? Las emociones que nosotros vamos sintiendo en cualquier momento, en cualquier instante, ¿sí? Lo más importante es que aquí nos dice que las emociones tenemos que aprender a aceptarlas, a invitarlas a entrar. Y hoy en día lo que nosotros hacemos es todo lo contrario. Cuando sentimos una emoción eh, eh, de maldad, de miedo o de ira o de rabia, algunas veces hasta nos avergonzamos, algunas veces nos hacemos los que no estamos sintiendo eso, las ignoramos, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es simplemente posponiendo la misma emoción va a volver nuevamente. ¿Por qué? Porque no la invitaste, porque no la recibiste, porque no aprendiste de ella. Entonces, eh, la idea es que cuando nosotros estemos sintiendo alguna emoción, cualquiera de ellas, no hay emociones ni buenas ni malas. Lo que existe es la posición que tú tomas ante la emoción, ¿sí? Entonces, es buscar la manera de gestionarla y buscar la manera de que después tú digas, bueno, lo que aprendí de esto o de esta emoción es esto y sigo adelante. Entonces, esta parte de Rumi es muy bella en ese sentido con respecto a este poema. Bueno,
En cuanto a las emociones, como les acabo de comentar, si queremos darle un concepto es muy difícil, se puede conceptualizar desde diferentes puntos de vista. Aquí voy a hablar de varias dimensiones. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que son neutras, que las emociones en ningún momento, digamos, algunas son malas, algunas son buenas. No, las emociones simplemente llegan como consecuencia de lo que yo percibo. Entonces, eh, recordemos que nosotros siempre tenemos, para percibir nuestra realidad, tenemos nuestros sentidos y nuestros sentidos están limitados. Y adicionalmente tenemos otro elemento para percibir que es las creencias, nuestro conocimiento previo y nuestras experiencias. Tanto las creencias, el conocimiento previo y las experiencias, ¿sí? Son filtros que nosotros le colocamos a esa realidad, ¿sí? Y esos filtros lo que van a hacer es posteriormente movilizar un pensamiento que se va a convertir en una emoción. Recuerden que yo les había en algún momento mostrado este gráfico que era un gráfico de interacción, ¿sí? Donde esas experiencias, esa cultura, esa religión, esa experiencia, esa educación, todo eso es el filtro, ¿sí? Que nos lleva a que cuando nosotros estamos observando a través de nuestros sentidos esas experiencias, esos hechos externos, eso nos va a generar cierta emoción. Y esto está dentro de lo que es esta interacción, cómo interactuamos nosotros con este universo. Y dependiendo de cómo sea este pensamiento y de cómo y qué emoción hayamos generado, vamos a generar una acción. Esas acciones posteriormente convierten en hábitos, después en resultados y y vamos a compararlos con nuestros objetivos y vamos a generar nuevos pensamientos. Entonces, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que esos pensamientos negativos normalmente se van a multiplicar, ¿sí? En más pensamientos negativos porque vamos a seguir teniendo acciones negativas y vamos a tener teniendo resultados negativos. Y pensamientos positivos que nos llevan hacia emociones positivas van a tener esas acciones. Ahora, no quiere decir que tú como ser humano, entonces nada más tengas que pensar en positivo, ser positivista a ultranza, ¿no? Es una actitud, un hábito, ver siempre el vaso medio lleno, pero no quiere decir que tú no puedas tener en algún momento emociones negativas, como cualquier ser humano. Tú estás en evolución, en aprendizaje y en cualquier momento estás expuesto a sentir emociones, cosas que suceden que van en contra de lo que tú consideras, de lo que es ético, de lo que tú crees que te están haciendo, te están afectando. Generalmente son circunstancias o elementos que nosotros no aceptamos y eso nos lleva a emociones como rabia, como miedo, ¿sí? Las emociones de pronto más aceptadas como la alegría, pues como el amor, pues esas son emociones que más nos gustan porque nos generan más bienestar. Pero incluso cuando sintamos esas emociones, tenemos que pensar incluso qué está gatillando esa emoción y si lo que está gatillando esa emoción eh, está bien fundamentado, ¿sí? Porque puede ser que tú estés sintiendo una emoción de alegría y de amor a partir de una manipulación que te esté haciendo otra persona y todo lo que has tenido que entregar para sentir esa emoción. Entonces, no necesariamente llegar a esa emoción es algo que, no, ya logré felicidad, entonces no importa qué fue lo que hice para lograr felicidad, ¿no? Hay que siempre pensar en cómo se llega a esa emoción. Entonces, por eso es tan importante esta parte de las emociones. Entonces, entendiendo de que son neutras, ellas llegan para que nosotros podamos gestionarlas y analizarlas. Hacen parte de nuestra vida. Obviamente, eh, digamos que estas emociones son lo que nos permite a nosotros saber que estamos vivos, que nos pone en movimiento. ¿Qué es ponernos en movimiento? Las emociones, esta autora Rosalía, esta parte de la autora de Rosalía, habla de que las emociones, dentro de su definición, consisten en mover, y en eso consiste, mueven energías. Pero ese mover energías siempre está en dos polaridades. Está en la polaridad de la expansión y está en la polaridad del repliegue. Hay emociones que hacen que nosotros nos expandamos, como la rabia, como la alegría, ¿sí? Y hay emociones que hacen que nosotros nos hagamos un repliegue y vayamos hacia adentro, como la tristeza y como el miedo. Y como les acabo de decir, ninguna de todas estas es mal, ¿sí? Porque todas hacen parte del mismo proceso vital.
Así como el corazón se expande para mandar sangre, también se comprime para agarrar fuerza y volver a mandar sangre. Así como las olas llegan a la, a la playa, también vuelven y se comprimen y se repliegan para volver a generar la misma fuerza. Entonces, hay que entender las emociones y todo lo que nosotros tenemos como un proceso vital, un proceso normal y natural, y que en cualquier momento vamos a estar en cualquiera de estas emociones. Solamente que tenemos que saber qué las ha gatillado, cómo las podemos gestionar y cómo llegar a como a esa paz independientemente de lo que estemos sintiendo. También la autora dice, veamos las emociones como regalos, ¿sí? Como regalos que nos da, lo decía Rumi allí, ¿no? Todas las mañanas nos llegan esos visitantes, ¿sí? Y ese visitante o esos regalos nos van a permitir es crecer, ¿sí? Y aquí es donde está precisamente el problema cuando nosotros tomamos un problema, una emoción o una situación o una circunstancia que nos ha generado malestar, que nos ha generado tristeza o que nos ha generado rabia o que nos ha generado miedo, ¿sí? Esos generalmente son las que están, las que nos generan malestar. Algunas veces, entonces, en vez de verlo como una oportunidad para ese crecimiento, lo vemos como una situación en la cual hay varias, sí, en la psicología hay varias posturas. La primera es el rechazo completo a eso, la negación. La siguiente es estar en el punto de ser la persona sacrificada, que tú hiciste todo bien, que tú eres buena gente, que tú te portaste muy bien, pero la vida te portó mal, la gente te portó mal, todo lo conspiró contra ti y tú hiciste todas las cosas bien, ¿sí? Y es siempre tratar de colocar, aquí es siempre tratar de colocar las situaciones negativas por fuera de nosotros, ¿sí? Es que fue algo externo lo que hizo que tú estuvieses mal, ¿sí? Y también eso se puede ver incluso en la parte cuando las emociones son de bienestar o son positivas. Cuando las emociones son de bienestar o son positivas, también lo ponemos en que algo externo fue lo que hizo, o la circunstancia o la persona fue lo que hizo que estuvieras en una situación de bienestar, ¿sí? Entonces, cuando estás poniendo fuera de ti, estás poniendo tu emoción, tu estado de ánimo, cuando estás poniendo fuera de ti tu felicidad y la estás poniendo en un tercero, la estás poniendo en una circunstancia, ¿sí? Estás regalando el mayor poder que tú tienes, que es tomar decisión de en qué estado mental y qué emoción tú quieres sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pones ese bienestar en un tercero o en una situación que tú no controlas. Entonces, este regalo, cualquiera que sea la emoción, tenemos que analizarlo correctamente precisamente para poder aprender a crecer en ese sentido. Debemos saber escucharlas. Muchas veces eh, sentimos las emociones, cualquiera de ellas que sea, y a veces no le ponemos atención, ¿sí? O hacemos de que no está sucediendo eso. Entonces, algunas veces, no sé si les ha pasado, donde ustedes de pronto se sientan con alguna persona y por alguna extraña razón no le cayó bien esa persona o algo hizo otra persona, tu pareja, tu amigo, tu compañero y te sentiste mal y tú dijiste, me sacó la rabia, pero no le va a parar bolas y me hago el loco, ¿sí? Entonces muchas veces uno se hace el que no siente esas emociones. No, antes al contrario, cuando tú sientes la emoción, hay algo que estás, aquí hay unas leyes, hay algo que estás reflejando. Los que trabajan mucho en esto hablan sobre el reflejo, ¿sí? Las emociones son parte de un reflejo que estás haciendo sobre otras personas y sobre esa realidad. Y en ese reflejo tú tienes que saber qué es lo que está sucediendo, por qué estás reflejando esa emoción, por qué sientes esa rabia. Porque no necesariamente lo que tú sientas o como tú manejes una circunstancia lo manejan todos igual. Todas las personas, eh, digamos que reaccionan de una manera diferente ante la misma circunstancia, ¿sí? Eh, y han hecho muchos experimentos con respecto a eso, incluso hasta gemelos idénticos, personas que han tenido las mismas capacitaciones, los mismos mentores, las mismas situaciones, pero reaccionan de una manera muy diferente ante una situación. Y eso es saber escuchar la emoción. Esto ya les había comentado en estigmatizar, digamos que la sociedad nos lleva a la estigmatización de la emoción. Y esto es lo que nos enseñan, esto es una de las creencias que nos colocan y que nosotros a veces
la ejecutamos porque así fuimos formados. Cuando tu papá te decía, párese, que se cayó, párese, que usted es un hombrecito, usted no llora, ¿sí? Usted es un hombre, usted no llora, ¿sí? Entonces, eh, sentir miedo era algo de apenarse, ¿sí? No sentir miedo y ser arrojado era algo de orgullo para el papá o para el grupo de amigos. Sufrir es algo de débiles, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son las cosas que nos han estigmatizado y que nos han llevado a no escuchar correctamente esas emociones y nos han llevado a no pensar en ellas y a no saber cómo gestionarlas correctamente. Entonces terminamos reprimiendo esas emociones y esas emociones, después que han sido reprimidas, se pueden generar en enfermedades psicológicas o en enfermedades incluso físicas, porque hay otro elemento interesante al escuchar las emociones, es que cuando tú no escuchas la emoción durante mucho tiempo, tu cuerpo se convierte en el principal comunicador de la emoción o de la situación que te está generando ese malestar. Incluso hay algunos estudios y trabajos de personas en las cuales han relacionado las emociones o las situaciones mentales con algún dolor del cuerpo. Eh, cuando tú no aceptas a una persona, cuando todo momento estás sintiendo rechazo por una persona y en todo momento estás viéndote con esa persona, normalmente está relacionado con el dolor de estómago, ¿sí? Cuando tú tienes dolores de rodillas y sientes que te duelen las rodillas y no puedes caminar o andar, entonces normalmente dicen que está relacionado con el miedo a avanzar. Y si es en la rodilla izquierda, es con el miedo a que tu pareja no te deja avanzar, si es en la derecha y si es en la izquierda, otra cosa. Entonces, ahí hay bastante información al respecto de eso y muy relacionado a lo que se está sintiendo con las emociones. Esto no es científico, aunque hay muchas investigaciones que se han empezado a trabajar en este aspecto, pero sí es muy cierto que una emoción genera químicos en el cuerpo, ¿cierto? Y si tú esos químicos los has llevado durante mucho tiempo, como los químicos que genera el estrés cuando estás en rabia, en todo momento, esos químicos van a generar un daño renal, ¿sí? Pueden generar un daño renal. O sea, estamos hablando ya de la parte química, que una emoción mantenida durante mucho tiempo puede generar ese tipo de cosas, o puede generar lo que llamamos los problemas gástricos. Bueno, entonces, esta parte de esto, aquí tenemos que le dan otras representaciones a las emociones que, como habíamos hablado, sirve para comunicarnos, ¿sí? Algunas los han dividido desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista fisiológico y conductual. Entonces hay varias eh, ramas como la psicología, como la sociología, donde están trabajando sobre esa parte y tienen un buen desarrollo sobre esta parte de las emociones. Y aquí pues pueden encontrar ustedes de pronto, aquí hay un trabajo, está el enlace y aquí hay un mapa mental que este no lo hice yo, esto es de un sitio web, donde hablan un poco más sobre las implicaciones de las emociones y las representaciones sociales. Entonces aquí hay un poco de todo lo que yo ya les he ido comentando, que se componen de creencias, de actitudes, ¿sí? Que son funciones cerebrales complejas que pueden clasificarse en la parte cognitiva, fisiológica y conductual, ¿sí? Que esas emociones son necesarias para nosotros comunicarnos racionalmente. A veces se piensa a veces se piensa que nosotros podemos comunicarnos con otros sin emociones o que no hay que tener emociones y siempre que nosotros estamos comunicando, estamos generando una emoción, ¿sí? Y las personas que son impávidas, que no generan emociones mientras están comunicando, generalmente la comunicación no es tan buena, ¿sí? Habíamos hablado de que también esas emociones determinan cómo percibo yo el mundo, ¿sí? Y esas percepciones están muy ligadas a esas creencias, a esas ideas, ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho de que eso nos permite interactuar socialmente, construir significados, selección de información y que están presentes completamente en la vida, ¿sí? Entonces, aquí hay más elementos que pues ustedes pueden explorar si lo desean, ¿sí? Pero ya es más desde esa parte en cuanto a la parte de comunicación y las representaciones
sociales. Bueno, me interesa, esta parte ya es de la parte de la gestión, de cómo yo empiezo a gestionar una emoción. Yo he clasificado esta parte de la gestión en estos recursos, ¿sí? Eh, Rosalía, la autora de ese libro, nos habla de 3 pasos. Me pareció bastante interesante los 3 pasos porque para nosotros los ingenieros nos gustan mucho los métodos y los pasos a seguir, pues aquí están, ¿sí? Entonces, el primero es reconocer la emoción. El siguiente es explorar esa emoción y el último es aprender de esa emoción. Entonces, si vamos a mirar un resumen de esa gestión de esos pasos, lo tenemos aquí. En ese resumen, nosotros podemos ver que primero, reconocer la emoción es importante porque nosotros no siempre nos damos cuenta de la emoción que estamos sintiendo. Estamos tan acostumbrados a ignorarla, estamos tan acostumbrados a no ponerle atención que no nos damos cuenta de que hemos sentido emociones en diferentes situaciones o aspectos. Entonces, tenemos que irnos hacia algo de lo que habló el Buda. El Buda hablaba de, de la, de la conciencia plena, es decir, de estar en el momento presente, conciencia presente, ¿sí? Saber exactamente todo lo que está sucediendo contigo, ¿sí? Estar en este momento, pero que tú sabes, estás sintiendo tu cuerpo, estás sintiendo tu respiración, eso se llama esa conciencia presente, ¿sí? Y eso nos lleva a estar atentos a nuestras propias emociones, a cómo nosotros tenemos esas emociones en los diferentes planos, en el plano físico, en el plano obviamente del sentir y el plano cognitivo, ¿sí? Entonces, algo que suceda, entonces en el nivel físico es fácil entender, incluso cuando tú manejas, muchas cosas del manejo de las emociones las puedes manejar desde el punto de vista mental hacia lo físico, pero también puedes ir del cuerpo hacia la mente. Por eso algunas técnicas de gestión de emociones también incluso son hacer ciertos ejercicios, ciertas posturas que te van a llevar también a encontrar un equilibrio cuando estés sintiendo cierta emoción. Entonces, en los dos extremos también se pueden encontrar esa gestión. Entonces, cuando se me acelera la respiración o el pulso, pues allí obviamente hay una emoción de expansión, hay una emoción de que está generando ese acelere, ya sea por ira o ya sea pasó una muchacha muy linda y se te aceleró el corazón, bueno, no sé, ¿sabes? Pero sientes un movimiento en tu cuerpo, entonces eso ya es un primer nivel de estar, bueno, acabo de sentir aquí una emoción, una situación. Eh, Algo así como que se te humedecieron los ojos, ¿sí? Y mirar por qué sucede eso, ¿sí? ¿Qué sensación estoy sintiendo? Si siento angustia, si siento paz, ¿sí? Eh, ¿Qué me estoy diciendo cuando sucede? Esto es muy importante, la verbalización de la emoción a nivel cognitivo, esa racionalización. Muchas personas en las emociones negativas dicen, es que yo soy un bobo, es que yo soy así. No, entonces no es autoflagelarse, sino que también estar abierto a racionalizar qué es lo que está sintiendo en esa parte de la emoción. Bueno, después de que uno detecta cuál es la emoción, entonces habla ella del siguiente paso, que es el paso número 2, es el paso número 2, ¿sí? Y es que ya tienes la emoción, ya sabes que lo que estás sintiendo puede ser, bueno, aquí ella pone unos niveles muy grandes, pero digamos que es en la mayoría en las que están todas las emociones, porque nosotros podemos tener incluso emociones a veces un poco eh, entre el medio de dos. Ella habla de la alegría, habla del miedo, habla de la rabia, ¿sí? Entonces, después de que yo detecto esa emoción, entonces hay varias formas y ella lo enfoca desde estas técnicas que me parecen interesantes. Una de ellas es la parte de las lecturas. Y las lecturas, ella hace algunos cuentos que nos hacen a nosotros reflexionar sobre las situaciones, ¿sí? Hay varios cuentos, hay un cuento, por ejemplo, que me gusta mucho y que está muy relacionado a esto, y es un cuento de de una tribu indígena, creo que es Cherokee, bueno, no sé, qué pena, no recuerdo bien, pero ellos hablan de que ellos tienen
emociones y que ellos o son lobos o son águilas, ¿sí? Cuando sueñan pueden ser lobos o pueden ser águilas. Y para ellos, por ejemplo, el lobo es alguien que digamos, una representación del maligno, ¿sí? Bueno, desde ese punto de vista, pero en otras culturas no, del depredador, del maligno, del que aprovecha alguna situación, el que ve escasez y tiene que ir por ello y tiene que cogerlo, ¿sí? Y el águila es un ser que vuela por las montañas, que ve todo el panorama, que está por encima de todas esas situaciones. Entonces, eh, ellos dicen, cuando te levantes, ¿a quién quieres alimentar? ¿Quieres alimentar al lobo o quieres alimentar al águila? ¿Sí? Entonces, ellos cuando están hablando de alimentar al lobo, estamos hablando de alimentar tus emociones, tus pensamientos negativos, y cuando están hablando de alimentar el águila, están hablando de reforzar esos pensamientos positivos y de bienestar, queriendo decir de que ellos como hombres tienen las dos cosas. Ellos como hombres tienen la parte del lobo y tienen la parte del águila, pero ellos cada día que se levantan toman la decisión de alimentar al lobo o de alimentar al águila. ¿Sí? De alimentar esos pensamientos negativos o alimentar los pensamientos positivos. Entonces, esto es un cuento que lleva mucho a esas reflexiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este cuento es un cuento en el que si yo estoy en un pensamiento negativo, entonces yo digo, según este cuento, yo estoy alimentando al lobo, ¿sí? Y si sigo alimentando al lobo, pues voy a seguir en ese malestar. Voy a empezar a alimentar más bien al águila. Y así, hay más lecturas y más cuentos. Hay otra forma de manejar las emociones como el arte, ¿sí? Eh, Hay personas que se ponen a pintar, hay personas que se ponen a hacer otras cosas como el bordado, grafitis, bueno, todo ese tipo. Es otra forma de expresar las emociones. El arte es una forma, o a tocar, o a cantar, es una forma de expresar esa emoción, ¿sí? Sentirla y proyectarla, ¿sí? El arte es algo bastante interesante en ese sentido. El cuerpo también, hacer ejercicio, por ejemplo, normalmente es algo que te da un muy buen refuerzo, pero hay unas posturas muy específicas. Ya les dije que desde el cuerpo también nosotros podemos cambiar nuestras emociones. Entonces se ha estudiado mucho lo que es el yoga, lo que son las asanas también, ¿sí? El yoga son unas posturas corporales que precisamente lo que permiten es que fluya la energía de ciertas partes del cuerpo que hace que la emoción que tú estés sintiendo, pues digamos, esa energía vaya fluyendo con más facilidad. Y los asanas son unas posturas, digamos, incluso posturas, mm, mudras, creo que es que se llaman las posturas de las manos, ¿sí? O digamos que se hacen para precisamente expresar esas emociones o para manejar esas emociones. Hay también afirmaciones que son como mantras, ¿sí? Afirmaciones donde tú dices todos los días, yo me merezco el amor, me merezco la abundancia, ¿sí? Esas afirmaciones lo que hacen es que pone tu cuerpo y tu cerebro y pone toda tu vida en empezar a recibir todos esos elementos y actividades para trabajo personal, o sea, o hábitos o microhábitos que te lleven a esas emociones específicas. Entonces hay formas de manejar estos tipos de emociones. Y finalmente, después de que tú manejas la emoción, ¿sí? Lo más importante es encontrar, en ese tercer punto, ese tercer paso, es encontrar cuál es el aprendizaje que te ha llevado a esa emoción, ¿sí? Y la manera más correcta de lograr ese aprendizaje es cuando tú eres capaz de convertirse en un observador neutral, ¿sí? Y es capaz de tercerizarse. Normalmente, la capacidad de tercerizarse es que tú te veas, ¿sí? Como si fuera una cámara, ¿sí? Donde tú estás viendo qué está sucediendo, donde este eres tú, ¿sí? Este eres tú. ¿Y qué está sucediendo con esta realidad? Esa realidad pueden ser personas, pueden ser situaciones, o lo que te esté causando esa situación. Y analizar qué es lo que está sucediendo en esta realidad, qué es lo que esta persona está captando y cómo está expresando o reaccionando ante esa realidad. Pero desde el punto de vista del observador es que tú estás aquí mirando, tú estás aquí también en este punto
¿sí? Estás mirando qué es lo que está sucediendo y comienzas a hacer un análisis crítico de esa situación. Y eso hace que dejes la emoción para y que tú cometas algo de razón en este punto y haga que puedas entender un poquito más qué es lo que está sucediendo allí y por qué éste está reaccionando así y cómo debería reaccionar. Recordemos que cuando nosotros tenemos una emoción, normalmente la parte racional, digamos que no está trabajando tanto allí, ¿sí? Entonces, esto lo que nos permite es poner un poco la parte más racional para poder entender esa emoción. Aquí hay otro elemento que habla del aprendizaje y habla de evitar críticas o juicios, ¿sí? En esa parte de evitar críticas y juicios, a mí me gusta mucho, sobre todo los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, ¿sí? En esa parte de los 4 acuerdos, incluso yo los tengo por aquí, ¿sí? Los tengo por aquí, porque son cosas que uno debe tener ahí a la mano, ¿sí? El primer acuerdo es ser impecable con tus palabras, ¿sí? Y en ese acuerdo es que maneja correctamente el lenguaje, lo que estés diciendo mal hacia otras personas, o sea, alimentando ese lobo, ¿sí? Eso tiene un efecto sobre ti y sobre los demás. El segundo acuerdo, porque las palabras son creadoras de realidad, ¿sí? El segundo acuerdo es no tomarse las cosas de forma personal. Todo lo que sucede en esta vida, así sea una persona que dice te odio, ¿sí? No te lo tomes a personal, porque ese odio que está generando esa persona es el odio de él, ¿sí? Es su problema, es su forma o su juicio como está enfrentando esa realidad. Una realidad donde tú le estás reflejando algo a él y él, por sus creencias, por su propia formación, él está generando esa emoción hacia ti, ¿sí? Así que así sea que esa persona te esté diciendo que te odia, realmente no es algo que tú debas tomar a personal, porque todos estamos en el mismo camino, en el mismo proceso evolutivo, en el mismo proceso de aprendizaje. En ese sentido, pues uno se aparta del camino y deja que esa persona siga su propio proceso y que después, si pueda gestionar esa emoción. El otro acuerdo es no hagas suposiciones. Siempre que suceda una situación, y esto tiene que ver con las críticas y los juicios, no creas pretender, o no pretendas, perdón, pensar, saber qué es lo que el otro está pensando acerca de ti, ¿sí? Y muchas veces por suposiciones es que llegan a familias a matarse entre sí, ¿sí? Porque se supone que si el otro eh, no te miró o no te saludó, pues entonces ya el otro es un creído, el otro ya no, se cree más y entonces comienzan los problemas. Y resulta que el otro simplemente tiene un problema visual y no te vio, ¿sí? Entonces, si uno tiene alguna situación de esas, es muy bueno preguntar, bueno, ¿tú crees pasó esto? ¿Qué pasó con esto? Eso es evitar precisamente esas suposiciones y hacer el último acuerdo es hacer siempre lo máximo y lo mejor que tú puedas hacer con tus propias habilidades y dejar que los demás vivan su propia vida. Eso tiene que ver mucho con esa parte de las críticas y los acuerdos, ¿sí? Y aprender de la mención, entenderla, de dónde vienen, cómo la movilizo, cómo la gestiono, va a generar que nosotros tomemos algo que se llama una decisión de ser o de estar en bienestar. Ahora, eso no quiere decir que ustedes siempre toman la decisión de estar felices, independientemente de lo que pase, siempre van a estar felices. No, porque eso es una utopía, ¿sí? Sino que van a aparecer emociones que te van a hacer sentir mal, van a aparecer emociones que te van a hacer sentir bien, ¿sí? Pero esas emociones que van a aparecer, tú vas a saber gestionarlas para aprender. Y cada vez que ocurran las mismas situaciones, las mismas circunstancias, esas emociones posiblemente van a ser menos intensas o incluso se van a cambiar a otro punto. Y para poder lograr eso, pues hay que trabajar mucho en otros aspectos de nosotros mismos. Hay que trabajar mucho en el autoconocimiento, ¿sí? En la autovaloración, ¿sí? En encontrar lo que lo motiva a uno, en encontrar esos valores que hacen que tú sepas que eres una persona valiosa, importante para este universo y del cual, si tú eres capaz de autovalorarte, de
de tenerte en primer plano, pues obviamente posteriormente tú vas a poder dar de eso mismo a los demás y los demás van a poder también valorarte porque tú también sabes autovalorarte, ¿sí? Y, y el bienestar es una decisión que uno toma, ¿sí? Nadie te hace sentir mal, ¿sí? O te ofende si tú no le has dado permiso. Nadie te hace sentir bien, o los que te hacen sentir bien es porque tú le has dado permiso para sentirte bien. Es una decisión que tú estás tomando, ¿sí? Y hay formas como para hacer eso, sobre todo soltar. El soltar significa que hay cosas que no están en mis manos, ¿sí? Aceptar que cosas que no están en mis manos, fluir con las situaciones, ¿sí? Y seguir avanzando. Y de esto hay bastante más información. En esta parte de autoconocimiento, pues está toda esta parte. Y pues me gastaría otra hora hablando con ustedes sobre esta parte de lo que es la dependencia emocional, pero aquí pues están las referencias en donde podemos sacar esto, tanto la parte de cómo mejorar la autoestima, de cómo evitar la dependencia emocional, que son de las cosas que más nos duele hoy en día, ese poco manejo de las dependencias que nosotros generamos, ¿sí? Y de las decisiones que uno toma. Este enlace es un enlace a una decisión que yo tomé hace algún tiempo y así lo llamé, decidí ser feliz aquí y ahora, ¿sí? Y es una filosofía de vida, un aprendizaje de vida y aquí yo expreso pues cuál es mi filosofía para empezar a manejar eso. Y esto es algo algún video que me gustó mucho y del cual saqué incluso algún tipo de resumen, ¿sí? Eh, y es esto, ¿no? Lo resume aquí el Principito, ¿no? Cuando se decía a sí mismo, decía el Principito, y si empezamos de cero tú y yo, con más calma, con más amor, sin depender de nadie, creeré más en ti. Tú mismo te estás diciendo eso. Valoraré más tu compañía y no permitiré que te vuelvan a dañar. Entonces, termino mi presentación con esto. Como les digo, hay más cosas por hacer, por hablar aquí. Esto es todo es un proceso, esto es un camino. Y la idea es darles aquí como un pequeño, digamos, brochure rápido de esto del manejo de las emociones y cómo podemos nosotros empezar a trabajarlas para nuestra propia formación integral.